Bueno, Hola a todos, bueno, esta es una pequeña reunión de trabajo para analizar y conversar entre politólogos regionales del Chubut sobre los mercados laborales y la inserción profesional nuestra en el Valle del Chubut y en toda la provincia. Se enmarca dentro del trabajo sobre el proyecto de investigación que hemos desarrollado en la universidad y también dentro del programa de estudios sobre mercados laborales de la ciencia política en Latinoamérica que lleva adelante FUDEPA. Estas mesas, estos pequeños conversatorios se van a hacer por regiones. Empezamos acá en Chubut y luego seguimos en Jujuy Salta, es la próxima mesa, el 6 de julio, y así vamos por distintas regiones juntando experiencias de todo el país acerca de cuántas similitudes y diferencias hay en nuestra inserción profesional en el país y en el extranjero. Así que la dinámica va a ser así. Horacio Giaquinta va a presentar las principales ideas y luego nosotros tres vamos a discutir siempre de cara a los estudiantes y a los jóvenes graduados para que les sirva este encuentro, este conversatorio, para reflexionar ellos mismos acerca de su futuro y sus desafíos, digamos. Quiero agradecer a Gustavo Ronconi, a Juan Aguilar y a Horacio Giaquinta que nos acompañen hoy en este conversatorio. Así que, dicho esta pequeña introducción informal, damos comienzo a esta charla entre amigos. Horacio, te escuchamos, da tu disparador y luego nosotros empezamos a intercambiar. bueno, muchas gracias. Yo, para no hacerla muy larga, voy a hacer en 5 minutos una síntesis de lo que fue el proyecto en sí. Este es un proyecto dirigido a la comunidad académica de politólogos en Patagonia y en realidad está orientado al desarrollo profesional y expectativas disciplinares de la ciencia política en Chubut. Esto empieza en el 2015, se forma un equipo de investigación, 8 investigadores, un director, un codirector, 2 asesores externos, y se empieza a trabajar sobre esta cuestión con el objetivo de diagnosticar el tipo de desarrollo profesional y las expectativas disciplinares de los profesionales de la ciencia política en Chubut. La metodología que se usó, en principio, es una encuesta semiestructurada. En realidad se hace casi un registro censal, se toman primero 57 politólogos. De esos 57 politólogos, 42 reciben una encuesta por Google, después esa encuesta se toma y a partir de ahí se empiezan a focalizar entrevistas, se hacen 8 entrevistas usando un método al azar. ¿Para qué? Para poder dirigirse a cualquiera de esos politólogos y se entra ya en una entrevista más de profundidad. Bueno, el resultado se hacen 2 informes de avance, un informe final, y llega a lo que ustedes conocen hoy, que es un resumen del informe, que son 27 páginas, que creo que es interesante que todos los lean, especialmente los que tienen esta profesión de ser politólogo. Bueno, algunas cuestiones para no entrar mucho en el análisis, porque el informe lo puede leer cualquiera, es público. Yo diría que algunas de las conclusiones que van saliendo de todo esto es, o para ir ya directamente a los resultados y conclusiones, ¿no? Es un poco como que esta carrera es muy nueva acá en la provincia del Chubut y se ve que hay como una falta de transferencia, sí, de transferencia generacional. Me refiero a que parecería ser que hay un corte. En general, los politólogos que tienen más de 60 años, creo que son 3 o 4, el resto son mucho más jóvenes, y se aprecia que no se puede dar una especie de transferencia generacional del conocimiento, por lo menos en el área de la ciencia política. Hay un consenso generalizado acerca de lo importante de generar una red de intercambio profesional. En ese sentido hay una coincidencia absoluta, como también que la profesión del cientista político acá en la región está muy vinculada a la institución donde se forma. Es muy interesante ver el tema de las entrevistas personificadas, ¿sí? Especialmente porque hay 3 aspectos específicos que se han ahondado, que están dados a través del mercado laboral, la formación y capacitación profesional y la formación de grado en Chubut, ¿sí? Y desde este punto de vista, creo que las conclusiones más
argumentativas pasan por la idea de que el mercado no conoce las capacidades del politólogo, ¿sí? En el ámbito gubernamental, la profesión es muy poco valorada y remunerada. La docencia es la salida laboral por excelencia, y con respecto a la formación ofrecida en la zona, la misma no es completa. ¿Por qué? Porque desconoce o está desvinculada del contexto laboral. Incluso se sostiene mucho que la formación es extremadamente teórica, con muy pocos criterios de practicidad. Se reconoce que hay varias áreas de desarrollo profesional: la docencia, investigación, asesoramiento en distintos poderes del Estado, como la comunicación política. Con respecto a la currícula de la carrera, todos coinciden en que es muy teórica y que habría que apuntarla a más criterios de practicidad. Eso en líneas generales. Es muy importante en el informe ver la encuesta y los resultados, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la percepción de la demanda laboral, la mayoría tiene un cierto escepticismo respecto a este punto particular. Otra de las cuestiones es que el conocimiento y habilidades que ayudan a la inserción laboral, la mayoría contestó que el 35% por lo menos, que estaba más volcado por la cultura general y la visión integral que daba de lo político la carrera, un 24% más por el lado de la formación teórica y filosófica, también específica, que daba la ciencia política, y un 17% se inclinaba por el manejo del lenguaje y la comunicación y relaciones políticas. Esto en líneas generales. El informe aporta mucho más, pero esto en líneas generales es lo que traza, o los resultados que fueron hallados en esta investigación. Hay mucho más para conversar, pero insisto, no quiero hacer largo, quería hacer simplemente un resumen, porque el informe tiene 27 páginas y en ese sentido es bastante detallista para cualquiera que lo quiera mirar, que lo quiera discutir o que lo quiera reformular, porque todavía admite una cierta reformulación, o sea, no termina, como todo conocimiento, no termina en este informe, sino que admite que siga haciéndose otras nuevas fases. No sé si hasta acá alguna pregunta. Yo voy a hacer mi aporte y después discutimos entre los cuatro nuestros pareceres. Lo escuchamos a Juan y se cayó la conectividad de nuestro compañero. Vamos a ver si viene, de Gustavo. Lo primero que, compañero, lo primero que aparece con fuerza es ubicarnos en el contexto, en el marco general de dónde está ubicada esta comunidad académica. Eso es importante, porque quien nos escuche dentro de 2 meses, 3 meses, vea este video en otros lugares para saber más o menos alguna referencia a lo que pasa en la comunidad de la ciencia política patagónica, es que somos una comunidad muy despoblada, con una densidad de profesionales muy baja. Nosotros hoy nos ubicamos más o menos, por lo que tenemos mapeado con cierta duda, en 100 graduados. Ese es el universo que existe en la provincia del Chubut. Saber cuántos graduados hay es complejo, por eso para hacer la muestra de llegar a 50 profesionales fue muy complejo, porque ¿cómo encontramos en una sociedad la cantidad de politólogos operando, digamos? Como no tenemos colegio profesional, nosotros decidimos buscar un registro, que era el registro que permitía una sospecha bastante completa de cuántos profesionales eran, que eran las inscripciones a junta de clasificación docente de toda la provincia, con el título de politólogo, o de licenciado en Relaciones Internacionales. Es decir, colegas que se inscriben porque son supervisores, porque quieren ser docentes, se inscriben para dar clases, aunque no den clases se inscriben igual, como me ha pasado a mí muchos años, me he inscrito, digamos, como para estar en grilla por si lo necesito, aunque no estoy ejerciendo. Y luego a ese listado que nos permitía capturar profesionales que no salían del colegio de graduados, de la lista de graduados de la Universidad Nacional de la Patagonia, le sumamos la lista de graduados de la Universidad Nacional de la Patagonia, sacamos los superpuestos e hicimos un primer universo.
un primer universo que sumaba estos dos colectivos. Lista, para los que no son de Chubut, les contamos que la lista de inscripción a la clasificación docente es un padrón que se carga anualmente, donde todos los docentes que deseen ejercer su docencia, presentarse a concurso y lo que fuera, se anotan con su título, su lugar, su región y lo que fuese. Por lo tanto, allí tenemos un mapa bastante completo, pero no total, no completo, no 100%, porque hay profesionales que ya no se anotan en la Junta de Clasificación Docente. Entonces nuestro universo de investigación fue Junta de Clasificación más graduado. Y luego pescamos un par de colegas más por boca a boca, porque somos un pueblo chico, que no estaban ni en una cosa ni en la otra, y los sumamos. Eso nos dio un universo aproximado de 100 personas, entre las 3 regiones, con una bajísima presencia de politólogos en la cordillera. La cordillera chubutense es una localidad, es una región que tiene varias localidades, pero de muy baja densidad poblacional, con una ciudad mediana para la provincia, que es Esquel, que no supera los 50.000 habitantes, y el resto son localidades pequeñas, donde hay 2, 1, 3 politólogos como máximo por localidad. Es decir, que la mayor cantidad de profesionales se concentran en Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia, como se concentra la mayor cantidad de la población de la provincia. 100 politólogos, por decir algo. Puede haber 108 o puede haber 112, pero no mucho más. Ese es el universo operativo que hay hoy. Si lo tomamos en cuenta, es un universo bastante pequeño. Se distribuye muy rápidamente. La provincia de Chubut, también hay que decir algo para entender el proyecto. Es una provincia donde el Estado tiene una presencia muy grande y donde la edad jubilatoria es muy baja. En las tareas docentes la edad jubilatoria de la provincia es 53 años. Eso significa que nos encontramos fácilmente con colegas que ya están fuera de la actividad porque hicieron su carrera docente y tienen 54 años y ya se han jubilado y se han dedicado a otra profesión, y eso lo vemos mucho en el Valle. Si hay del conjunto de politólogos del Valle, una camada de gente joven, 54, 55, 60, ya está fuera de la actividad porque ya se jubiló. Eso también es importante de entender. Nos jubilamos bastante temprano los docentes en Patagonia, lo que hace que el mercado laboral tenga menos competitividad, porque así como entran pocos al mercado laboral, se van rápido, y eso es importante. El segundo aspecto es que la estructura laboral académica está reducida al mínimo. Nosotros no contamos con 3, 4, 5 universidades privadas que ofrecen la carrera de ciencia política o carreras similares, políticas públicas, relaciones internacionales, marketing político. No, nosotros contamos con una sola unidad académica con presencia de esta carrera, y no hay ninguna otra universidad que compite con ella en carreras similares. Esta es una particularidad del Chubut, que no se ve prácticamente en ningún lado. Supongo que debe ver en Chubut, Santa Cruz y a lo mejor Tierra del Fuego. El resto del país es lógico y es habitual que haya 3, 4, 5 universidades en la misma ciudad, mientras sean ciudades grandes. Aquí no. Entonces la única sede académica que contiene a los profesionales es la Universidad Nacional de la Patagonia, con más o menos en este momento en la sede de Trelew debe haber casi 40 docentes, de los cuales que están en la carrera trabajando como politólogos, pero de los cuales 40% no son politólogos porque son abogados, economistas, historiadores. Por lo tanto debe haber entre 15 y 20 como máximo politólogos trabajando en la docencia universitaria y ejerciendo la profesión lo más cercano a la carrera académica que se puede pensar. O sea que hay 15 o 20 personas que pueden decir: yo todos los días de mi vida entro y tengo que investigar, tengo que hacer un artículo, tengo que dictar clases y tengo que desarrollarme en la vida académica. Luego tenemos el CONICET, que aquí en Patagonia se llama el CEMPAT, con sede en Puerto Madryn, donde los cupos de politólogos son insignificantes, creo que hay uno solo, en Patagonia. De hecho, en sí misma, Ciencias Sociales está reducido en el CONICET, y dentro de ella comparten una gran cantidad de carreras, por lo tanto no es un espacio laboral en las que puedan ingresar 3, 4 graduados por año al CONICET CEMPAT y desarrollar su tarea de investigación allí
y ofrecer, digamos, para Patagonia un mercado laboral alternativo al de la universidad y al de otros. Por lo tanto, finalmente, teniendo todo esto en cuenta, la carrera se va reduciendo cada vez más a algunos campos, como es el docente y el de políticas públicas, ¿no es cierto? Es notorio en el Valle del Chubut que los profesionales tengan una alta carga de participación política. Se encuentran muy pocos profesionales que no tienen un doble juego entre su ejercicio profesional y su militancia política. Más bien, diría todo lo contrario, predomina el militante político, el graduado que adscribe alguna causa y se desempeña dentro de colectivos, como concejal, como militante, autoridad partidaria o como diputado, como lo que fuese. Hemos tenido un gobernador que ha sido politólogo, Martín Bussi, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esto se ve habitual, se ve mucho y es muy común. Entonces hay como primero un pequeño marco. El segundo elemento que quería agregarle a los que nos miren posteriormente es el tema de los medios de comunicación. La estructura de medios de comunicación es una estructura diversa, plural, muy numerosa. La provincia del Chubut tiene muchos medios de comunicación, radios, televisión, diarios, tiene 4 diarios, televisión pública, televisión privada, numerosas AM, numerosas FM. Sin embargo, el espacio de la contratación de programas políticos reflexivos, digamos, en donde la nota sea más bien una reflexión, un espacio de trabajo más analítico, escasea o es cercana a nula. Los programas políticos predominantes son de periodistas líderes con muchos años de antigüedad y no los secundan politólogos. Allí hay una incógnita que dejo para el debate. ¿Por qué no vemos 4, 5, 10 politólogos en los medios de comunicación del Chubut, en sus propios programas, o como columnistas, o como colaboradores circunstanciales? Se ve poco y nada, por lo menos en este campo, en el Valle, me refiero. La otra cuestión que llama mucho la atención y que a mí me gustaría plantearlo para el debate es por qué no ha podido sobrevivir la estructura de asesoría independiente. La provincia del Chubut no cuenta con consultoras chiquitas de 3, 4, 5 personas trabajando en donde el protagonismo sean de politólogos con asesoría electoral, con asesoría en políticas públicas, que hagan otras cosas, pero finalmente una consultora que haga encuestas, que haga marketing político y que sea realmente independiente y que trabaje para varios candidatos o para varios clientes distintos a lo largo de su desarrollo. Eso no se observa, no está, y habría que preguntarse por qué, si hay un nicho laboral ahí pendiente a explorar, si no hay mercado, si la clase política de Chubut prefiere siempre contratar en Buenos Aires, que es de uso habitual, buscar cuando se compite, digamos, más profesionalmente y se asciende a nivel de ciudades grandes o gobernaciones, siempre se busca asesoramiento en Buenos Aires, se busca profesionales o subcontrataciones de encuestas. ¿Qué pasa con ese mercado en Chubut? No lo sé, no lo entiendo. Podríamos tener muy buenos encuestadores que hicieran estudios de opinión permanente, no solo electoral, también de gestión pública, de imagen de candidatos, de imágenes de funcionarios, de imágenes de políticas públicas, de temas de debate parlamentario. No hay nada, o yo creo, lo planteo en el debate, se ve poco y nada, o no, o nada. Entonces ahí me quedan dos preguntas. ¿Qué pasa con el mercado periodístico y el licenciado en ciencia política? ¿Qué pasa con el mercado de la asesoría y la consultoría independiente? No entiendo bien. La otra cuestión, para no hacerla muy larga, es que no hay comunidad académica, no hay comunidad científica, ¿sí? No hay apoyaturas colectivas. Esto está muy estudiado en todo el mundo. ¿Cuáles son esas apoyaturas de colectivos? Bueno, en las profesiones son el Congreso, es decir, eventos, jornadas y congresos que se organizan por el Colegio de Graduados, por la Asociación X, por el departamento de la carrera o por lo que fuese, que reúne y reencuentra a los profesionales una vez al año a pensar juntos temas, a proponer escritos, a proponer ponencias,
el Congreso, la revista es el medio digital o no digital por el cual se invita a una comunidad a intercambiar artículos, a difundirla, a hacer de ella un continente donde poder expresarnos y fomentar en el joven politólogo el arte de escribir, el arte de articular propuestas a través de artículos. Eso no lo ha logrado Chubut. Chubut no ha tenido en los últimos años, creo que nunca lo ha tenido, una revista de ciencia política y otras ciencias sociales, aquí en el Valle, con preeminencia en ciencia política, mucho menos en la cordillera, y tampoco ha tenido un congreso o un evento más allá de las jornadas de ciencia política que hemos hecho desde la fundación, 7 jornadas, que se hicieron una por año y que se descontinuaron. Ya hace 6 años que no las hacemos más, y fueron una experiencia muy rica, porque esas 7 jornadas, esos 7 años de trabajo, permitían que 30, 40, 15, 50 politólogos de toda la provincia se reunieran durante 2 días a discutir temas y a formar comunidad académica, a discutir temas y a ir trayendo a los jóvenes a ese espacio académico que te va dando la identidad de un académico, de un profesional, porque finalmente uno no se transforma en un profesional de la ciencia política solo por obtener un título, y mucho menos en un académico. Uno se transforma por obtener un título y porque el mercado de desempeño y el mercado laboral ayudan. Si vos te graduás de cientista político y te vas a criar chancho con tu padre a la chacra, se terminó, digamos. Fue un curso, una asistencia a cultura general, que archivaste el título y te desvinculaste. El desarrollo profesional hace a tu formación de grado, pero a todo lo que se vive después. Y ahí nosotros tuvimos siempre, a pesar de 2 intentos muy serios que llevamos adelante, el fracaso de tener algún tipo de asociación, algún tipo de colectivo, más allá de las diferencias partidarias o políticas, que nos pudiéramos asociar, hermanar en la iniciativa de fortalecer nuestro colegio, armar un colegio profesional, fortalecer nuestra posición frente al Ministerio de Educación. Digo un ejemplo nada más. Por carecer de un colectivo perdimos las horas de secundario. En todo el nivel medio tenía 2 horas de ciencia política. 2 horas en la currícula para miles de escuelas de ciencia política. Y cuando el gobernador de turno, creo que fue Bussi, no estoy seguro, en una reforma curricular los quitó, fuimos incapaces de tener una capacidad de lobby, una capacidad colectiva de influencia, para no perder un espacio específico de trabajo que le daba trabajo a muchos jóvenes y que le daba una visibilidad a la carrera, una especificidad, porque había que enseñar ciencia política en las escuelas. Y era un espacio ideal para nuestra profesión. Lo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Porque no tenemos asociación, porque no tenemos congreso o jornada, porque no tenemos revista, porque no tenemos colegio, y porque finalmente lo colectivo se ve atentado por las rencillas de pueblo chico. El pueblo chico nos conocemos todos, y los alineamientos partidarios, políticos, las rencillas académicas en la universidad, etcétera, hacen que termine siendo un impedimento muy grande, porque el número de profesionales es muy chico. Entonces, 3 rupturas pequeñas ya hacen imposible el armado de un colectivo. Si vos tuvieras 400, 500 politólogos ejerciendo la profesión, bueno, finalmente algunos enojados quedarían afuera, pero te daría un número para reagruparte sí o sí. En este caso, eso no ha sido posible. Y eso atenta al futuro del mercado laboral. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el mercado laboral? Porque la fortaleza de una profesión, la fortaleza del lobby, de la visibilidad ante otros, está en los productos, está en las mesas redondas, en las revistas, en las propuestas de consultoría, en la invitación, por ejemplo, a debates partidarios o electivos. Si la Asociación de Politólogos hiciera cada 2 años organizara los debates de intendentes y gobernadores, y eso se prolongara durante 10 años, la Asociación de Politólogos tuviera una llegada importante en esa materia, en relación con la política, con el trabajo con la política, por ejemplo, o con educación, como mencionaba antes. El colectivo ayuda al desempeño laboral, logra reclamos, logra visibilizar el desarrollo profesional. Eso no lo tenemos, y eso también atenta con la cuestión. Y otra de las cosas que se observa mucho en el mercado laboral de todo el país, no solo en Patagonia, tal vez de toda América Latina,
es que nos contratan como profesionales, como antibióticos de amplio espectro. A nosotros, a los sociólogos, básicamente esas carreras, tal vez a otras sociales, nos contratan para estar en un gabinete de cualquier cosa. Cuando el politólogo dice, estoy trabajando en la Subsecretaría de Desarrollo de la Niñez y la Inseguridad, soy coordinador del programa tal, bueno, nada en la carrera te formó para trabajar allí. Se te contrata porque tenés criterios generales, tenés marcos teóricos, tenés capacidad de análisis, y como el sociólogo y otras profesiones, es mejor que alguien que lo carece. Por lo tanto, te da el trabajo como un profesional académico de las ciencias sociales, no como una especificidad de ciencia política. Eso pasa en todo el mundo y no tiene nada de malo, es una cualidad. Ahora bien, lo que lo hemos detectado, y con esto termino, compañeros, es que la inserción en las políticas públicas debiera repercutir, como dijo Horacio, en la formación académica. Si vamos a producir básicamente docentes y funcionarios públicos, y no académicos, porque no se registran gente que escribe libros, que hace doctorado, eso es una minoría, formemos para eso. Es decir, tratemos de tener un mayor reflejo, una mayor adaptabilidad al perfil profesional que la región nos demanda. Y en eso coincido con el informe y coincido con Horacio. Si los profesionales dicen, nos forman para un aspecto en el que no aplicamos, nosotros después trabajamos en otra cosa. Bueno, ahí para hacer alguna introducción nada más, me gustaría la opinión de Juan, a ver cómo lo ve él, y adelante, Juan. Gracias. Buenos días, José, Horacio, que están en línea. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, tuve unos problemas de conectividad, por eso entraba y salía. Bueno, en principio, para arrancar, las felicitaciones por el conversatorio y además por el informe que nos han socializado. La verdad que creo que esas cuestiones como estas, ambas, son importantes al momento de poder repensar la carrera de ciencia política y afianzar algo que José decía, la identidad politológica. Creo que esa idea de identidad politológica tiene que ser tal vez el centro de todas estas cuestiones. Así que, en primer lugar, eso. Las felicitaciones por la iniciativa. Antes de pasar a algunas cuestiones del informe, dos apreciaciones personales respecto a la carrera. Hace más o menos 14 años que me gradué y tengo a esta altura una cuestión en la que soy optimista y otra en la que no soy tanto optimista, digamos. En primer lugar, soy optimista respecto a que creo que la carrera se ha consolidado. Creo que ha dejado de ser una profesión exótica, rara, poco conocida, para ser una carrera reconocida en el ámbito académico y social. ¿Sí? Creo que esa pregunta punzante con la que nos han machacado seguramente padres, madres, hermanos, amigos respecto a qué es un politólogo, cuando iniciamos nuestra carrera, hoy está seguramente atenuado y hoy ya es mucho más conocido decir voy a estudiar ciencia política o ser un politólogo que antes. Así que eso creo que es un avance con todos los efectos y tareas pendientes que pueda haber. Creo que se ha instalado, digamos, en el imaginario social, ni hablar del académico, la figura de la ciencia política. Así que eso me parece que es un avance. Segundo, obviamente, el desafío de hablar de politólogos y politólogas, ¿no? Eso creo que hoy tenemos una red de politólogas que nos interpelan al momento de pensar la ciencia política también desde ese punto de vista, así que eso también es interesante para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la cuestión en la cual no soy tan optimista? Creo que la carrera está incompleta aún en la tarea de construir perfiles laborales por fuera de la docencia y la investigación. En eso coincido plenamente con el informe que nos han presentado. En eso creo que es el punto central y hay por lo menos personalmente, una coincidencia en ese punto crítico de la carrera. Creo que la conclusión en la cual llega el informe, ya adentrándome en el informe plenamente, es certera, ¿no? La carrera brinda una buena formación teórica, ¿cierto? Eso es una buena base para el ejercicio de la docencia.
Sin embargo, y ahí y la investigación, ¿no? Sin embargo, aún para el ejercicio de la docencia, la carencia de lo pedagógico y lo didáctico es fenomenal, es ausencia, al menos mientras la cursé a la carrera en la Universidad de Buenos Aires, tuvimos cero formación en lo pedagógico y en todo lo que sea el ejercicio de la docencia, por lo cual si formamos docentes también tenemos que darles esas herramientas, tenemos que buscarlas posteriormente fuera de la carrera, y esto es un déficit. Y a su vez, obviamente, esa preeminencia teórica de la carrera lo que genera es esta sensación de la cual habla, o percepción de la cual habla el informe, del poco encastre que tiene la carrera con otros perfiles laborales, con la mayoría de los perfiles laborales que uno puede imaginarse cuando ingresa al estudio de la ciencia política. Obviamente eso genera incertidumbre, genera obviamente hasta malestar, digamos. Tengo la experiencia de una camada, digamos, de compañeros y compañeras que llegaron con malestar al final de la carrera porque no veían al final del proceso en qué insertarse, digamos, y terminaban por terminar porque era algo que obviamente lo había iniciado, inversión de tiempo, de recursos económicos, de vida, lo que fuera, pero con alguna decepción hacia el final de la carrera por no tener los perfiles tan presentes o tan determinados o tan claros al finalizar el proceso. Hay una anécdota que quiero contar personal que me marcó en el momento de pensar el perfil profesional, que creo que representa estas cuestiones que el informe plantea en referencia al exceso de teoría, a la falta de herramientas hacia adelante, a la falta de perfiles más allá de la investigación y la docencia. Incluso lo involucra la anécdota de José María Ramón. Año 2009, inicio mi primera experiencia laboral en el ámbito del Estado, precisamente en el ámbito de la ciencia política, o al menos con el perfil de ciencia política, como asesor legislativo, Consejo Deliberante de la Ciudad de Trelew, de una concejala. Primera tarea encomendada, la redacción de un proyecto de ordenanza que establecía la adhesión del municipio de Trelew al Día del Pensamiento Nacional, en homenaje a Arturo Jauretche, establecido el 13 de noviembre de cada año. Perfecto. Me pongo a trabajar en ese proyecto de ordenanza. Así vuelco todo lo que había aprendido en la carrera, por supuesto, ¿no? Y entonces en la fundamentación, la vida de Jauretche, su obra, el pensamiento nacional y popular, la disputa entre Jauretche y Sarmiento por el proyecto de país, el clivaje, civilización y barbarie, y lo que eso significaba para el pensamiento y la cultura nacional, etcétera, etcétera. Bien, el proyecto se presenta, lo presenta la concejala, va a la comisión, primera reunión de comisión, vuelve la concejala y me dice, Juan, José María Ramón me criticó el proyecto. Bueno, pregunto por qué. Dice que parece un ensayo en lugar de un proyecto de ordenanza. No me voy a olvidar nunca esas palabras. Dice que parece un ensayo en lugar de un proyecto de ordenanza. Y la verdad es que tenía razón. Fue posiblemente el primer golpe, digamos, de realidad, culminada la carrera, pasada al mercado laboral y efectivamente ejerciendo la carrera. ¿Y por qué tenía razón? Bueno, porque venía de una carrera eminentemente teórica, claro. Eminentemente teórica, y porque además no había tenido ninguna materia que se ocupara de analizar el federalismo legislativo, las competencias nacionales, provinciales y municipales en la materia, en lo legislativo. Aunque sea una primera aproximación breve, preliminar, pero una aproximación a la técnica legislativa, nada de eso me había formado. Entonces, la conclusión es que era eficiente elaborando un ensayo, pero era terriblemente deficiente redactando una norma. Era eficiente elaborando un ensayo, pero terriblemente deficiente elaborando una norma. En esa pequeña historia personal, creo que están gran parte de las tareas
hacia adelante que necesita la ciencia política, ¿no? Necesita más herramientas para el mundo laboral, en el cual nos vamos a insertar. Para el ejercicio de la docencia necesitamos más herramientas pedagógicas y didácticas, sin duda. Y además necesitamos poner en marcha algo que, al menos en mi transcurso en la carrera, jamás fue ni siquiera mencionado, que son las prácticas preprofesionales. Digamos, y creo que ahí hay una consecuencia lógica. En una carrera tan teórica, la práctica preprofesional es casi una anomalía, digamos, es algo que está muy por fuera de cualquier, uno se sienta con los grandes intelectuales digamos, del pasado, de la época, y la práctica preprofesional es casi una contaminación, digamos, del politólogo o de la politóloga, ¿no? Que está con esa gran carga teórica y pasar a la realidad. Pero la verdad es que uno cuando sale de la carrera e intenta desarrollarse como profesional, se da cuenta que hubiera sido de gran utilidad que las carreras pensaran en prácticas preprofesionales para poder darle al alumnado recursos económicos, tan importantes como todos lo sabemos, cuando estudiamos, digamos que los recursos son escasos, ¿no? Entonces, poder dotar al estudiante, o hombre o mujer obviamente, de recursos económicos para poder continuar con su carrera. A veces eso es limitante para la continuación de la carrera universitaria, todos lo sabemos. Darle la posibilidad de explorar perfiles profesionales, ¿no? Y además generarle algo que es importante y que hay que decirlo, que es una red de contactos y relaciones por fuera de la carrera antes de salir de la universidad, y no cuando uno sale de la universidad tener que salir de ese mundo, digamos, pasar de una pantalla a otra, digamos, de un día para otro, ¿no? Estar en el micromundo universitario un día, hasta un día, mañana salgo del mercado laboral y no conozco a nadie. No conozco a nadie, no hice relaciones por afuera, no sé de qué se trata nada. Entonces, creo que instalar la idea de la necesidad de prácticas preprofesionales es fundamental, es central y es un gran desafío que tenemos como ciencia política. Pongo un ejemplo del cual me siento orgulloso. Como algunos saben, soy concejal en la actualidad y presidente del Consejo Liberante de Trelew. Hace poquitos días firmamos con 4 estudiantes, 2 de ciencia política, 2 de jurídicas, pasantías, ¿no? Primero, obviamente, convenio de marco con la Universidad de la Patagonia, específicos con humanidades y jurídicas, y ya tenemos 4 pasantes en el Consejo Liberante, 2 de ciencia política, que van a hacer la experiencia en nuestro ámbito legislativo como práctica preprofesional. Creo que eso es, se lo decía a los estudiantes hace algunos días cuando se pusieron a trabajar, central, para poder analizar la normativa local, saber de qué se trata el Consejo Liberante, que hay una carta orgánica, que hay un reglamento interno de funcionamiento, cómo son los poderes internamente en una municipalidad, analizar, insisto, la normativa local, saber de qué se trata. Bueno, creo que hay todo un campo para explorar. Les decía que es un gran desafío que eso funcione y que se consolide, no solamente para esta gestión, sino para adelante, porque es un campo que se ha abierto y ojalá que se consolide y continúe para adelante, porque, insisto, creo que abre uno de los campos que hay que explorar y consolidar, que es la práctica preprofesional. Darle a los estudiantes herramientas para el futuro, para ver si ese es su perfil o no. Pero hay que darle esa posibilidad en el transcurso de la carrera para ver si es su perfil o no, el del Estado, el del ámbito legislativo, el del ámbito ejecutivo, etcétera, etcétera. Una cuestión más. Desafíos. Hay muchos desafíos, pero creo que hay 2 que, entre los muchos, que me gustaría mencionar. Uno que está mencionado en el informe de manera explícita y lo comparto, que es creo que lo mencionó Horacio, el hiperindividualismo del politólogo y la politóloga en el ejercicio profesional. Creo que eso necesariamente tiene que ser revertido en una comunidad, como dice José, pequeña. Creo que es absolutamente necesario y posible, ¿no? No estamos hablando de 1000 politólogos, sino de, a lo sumo, como dice José, 100 politólogos. La verdad que la necesidad de tener un ámbito colegiado, conjunto, colectivo, creo que fortalecería y mucho la carrera. Como decía previamente, hay un ejemplo para mirar, que es la red de politólogas. La red de politólogas es un conjunto de politólogas de Argentina, de la región, que
está consolidándose, tiene visibilidad, tiene exposición, digamos, tienen un criterio de lo colectivo, del trabajo, de la difusión, de la cooperación. La verdad que ahí hay un faro para poder ver. Digamos, las compañías en ese sentido han dado un salto importantísimo, digamos, que ha dejado, digamos, atrás cualquier intento, al menos de los que yo conozco, de agrupación colectiva hacia adelante. Y en ese marco también tengo que decir que rescato el rol de FUDEPA, porque es uno de los pocos organismos que, o fundaciones que articula esto y pone, digamos, sobre el tapete el análisis de estas cuestiones, ¿no? El análisis de estas cuestiones, qué somos los politólogos, qué queremos, qué desafíos tenemos, etc. Y una cuestión más que quisiera agregar como desafío, y ahí traigo el ejemplo de mi historia universitaria, que es la necesidad de repensar parcialmente, pero también periódicamente, los planes de estudio de la carrera. Y para esto traigo el ejemplo de la Universidad de Buenos Aires, donde estudié. Básicamente, la ciencia política en la Universidad de Buenos Aires se estructura así. Hay un ciclo básico común, el CBC, conocido por todos. Hay un tronco común de materias, y al final de la carrera, en su momento, ahora cambió y lo voy a comentar, pero en su momento, cuando estudié, teníamos 4 materias optativas y 2 seminarios. La particularidad que tenía esa trama final de la carrera era que las materias optativas y los seminarios iban cambiando periódicamente. Entonces, uno terminaba la carrera, ¿no?, con temas de actualidad, seguramente, digamos, con temas de actualidad, con cuestiones que iban todo el tiempo modificándose. Me tocó, por ejemplo, hacer materias referidas a la crisis energética, a la CLO, digamos, justo, digamos, cuando culminé mi carrera, estaba la CLO en boga, etcétera, etcétera. Que básicamente la importancia de eso es que le permite a la carrera repensarse todo el tiempo y en el tramo final de la carrera, actualizarla, saber de qué está hablando la ciencia política a nivel mundial, a nivel nacional, cómo está pensando la ciencia política en los procesos locales, etcétera, etcétera. Me parece que ese esquema es realmente interesante, es realmente productivo y le da dinamismo a la carrera. Digamos, le saca anquilosamiento, la obliga a estar actualizada, la obliga a repensarse, obliga a los politólogos y las politólogas a presentar proyectos de materias o seminarios, ¿no?, pensando esto hacia el interior de la comunidad. Me parece que eso genera un dinamismo que es importante para los politólogos ya recibidos, importante para los estudiantes, porque obviamente que actualiza la currícula todo el tiempo. Antes de la jornada de este conversatorio, revisé a ver si la carrera de ciencia política en Buenos Aires mantenía este esquema, y veo que no, y que ha modificado incluso para mejor. Porque ahora ya no tiene solamente materias optativas y seminarios, sino que además agrega un taller de orientación al final de la carrera para los estudiantes, lo cual me parece bárbaro, porque, digamos, es el momento, hacia el final de la carrera, para poder orientar, digamos, a los politólogos y politólogas futuras en qué quieren ser, en qué quieren desarrollarse, etcétera, etcétera. Por lo cual, creo que ese esquema, digamos, es un esquema súper interesante que le da dinamismo a la carrera, que lo obliga a actualizarse, que lo obliga a repensarse. Insisto, en la parte final, digamos, uno no puede estar discutiendo todo el tiempo los planes de estudios, porque le saca sistematicidad, coherencia, etcétera, etcétera, pero sí hay una parte hacia el final de la carrera que para mí debe ser acoplada a esquemas de este tipo que le dan otra dinámica y permite pensar estas cosas. Permite pensar la necesidad de más herramientas en los perfiles laborales, la necesidad de adecuarse a lo pedagógico y didáctico, la necesidad de poder pensar en prácticas preprofesionales, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un núcleo de realidad que la carrera debería poder adecuar, que las carreras, quiero decir, no solamente hablo de la de aquí, sino que las carreras deberían poder pensar. ¿Sí? Así que bueno, básicamente ese era el esquema. Creo que esos desafíos son interesantes y insisto, me parece que esta idea de que hay que consolidar una identidad politológica también tiene que ver con esto, ¿no? Uno no puede estar todo el tiempo rediscutiendo su identidad, es verdad, pero también es cierto que somos una carrera que aún cuando se ha consolidado está en formación, ¿no? Y entonces estas cuestiones deben ser discutidas. Gracias, Juan. Horacio, ¿qué te gustaría aportar?
No, yo obviamente creo que están muy bien todos los conceptos que ha emitido Juan, incluso he tomado nota, porque obviamente creo que son bastante definitivos, ¿no? No, yo simplemente, no sé si el análisis está bien o está mal, con respecto a lo que vos planteaste del problema del mercado, la asesoría independiente, eh, qué pasa un poco acá con la cuestión periodística. Yo creo que, si bien yo no soy Nick acá, sino que soy Vic, venido y quedado, la sensación que siempre tuve acá es como que, primero, Chubut es muy chico, es una comunidad de 600.000 habitantes en toda una región que además está separada por muchas distancias. Y acá prima todavía, hablando en cuestiones de política, creo que un poco todavía tiene un esquema medio de la comunidad griega. Son como polis, ¿viste? Es como que son polis diferentes, la polis Trelew, la polis Madryn, la polis Comodoro, la polis, que son como polis que en realidad tienen su propia idiosincrasia, su propia forma de relación, su propia cultura, y algunas veces está muy segmentado todo acá. O sea, segmentado me refiero es como que rige un poco el esquema la metáfora de las quintas, ¿no? Como que uno, en general, casi todo está codificado. A ver, ¿qué quiero expresar con esto? Que es muy difícil las inserciones, muchas veces no se dan, porque, viste, como pueblo chico, infierno grande, es como que todo está segmentado, y esa segmentación produce muchas veces distanciamiento, cuando hay que pensar muy en lo colectivo. Entonces, creo que ese es un problema, incluso para el mercado laboral. ¿Por qué? Porque incluso el propio mercado vive del Estado en esta provincia. Esta es una provincia semidesértica, alejada del centro, donde todavía falta un gran desarrollo potencial. Entonces, no es que haya un supermercado acá, sino que vos le preguntás a cualquier empresario y decís, bueno, menos mal que vive del Estado. En general, todos vivimos del Estado. El Estado acá marca línea, ¿sí? El que da para este espacio, insisto, semidesértico, muy alejado. Y bueno, creo que desde ese punto de vista explica un poco las preguntas que habías hecho vos, ¿no? De cómo construir comunidad desde la ciencia política. Lo que sí coincido es que hay que tratar de buscar esta red de asociación. En algún momento lo que se quiso hacer con el Colegio de Politólogos, con dos experiencias que fueron dos. Me acuerdo con Cristina Marinero, la primera por ahí por el 2004, y otra experiencia en el 2014, creo, pero no pudimos, digamos, los politólogos consensuar algo, al punto tal que sí, es cierto, en la administración pública vos sos abogado y tenés un despacho viste, con escritorio, y sos cientista político y tenés una computadora esperando allá a lo lejos. Se marcan diferencias, pero bueno, se marcan diferencias propias, digamos, no intencionales, sino propias de la relación, de la cultura, del contexto, nada más, ¿no? Así que bueno, eso no quiero extenderme. Bueno, yo quería decir algo también, aportar. Primero, Juan, quería agradecerte porque no sabía que habías hecho esto de prácticas preprofesionales para ciencia política bajo tu gestión. Felicidades, felicitaciones. Excelente, todo lo que dijiste coincido en 100% y le va a hacer mucho bien. Ojalá que el que te suceda pueda continuar esa línea y se fortalezca. Y esos dos politólogos, esos dos muchachos, tengan formación legislativa y puedan ser consultados o por concejales futuros o por candidatos futuros, y ellos tengan la experiencia de acompañarlos desde la experiencia que vos les has permitido. Así que eso me parece genial lo que has hecho. La otra cosa es la de las prácticas, sí, exacto, lo de las prácticas. Ahora, yo ahí quisiera agregar un matiz. Hay prácticas preprofesionales pagas, Juan, pero hay quienes no son pagas. La mayoría en América Latina no lo son. Son prácticas preprofesionales obligatorias, como si fuera un semestre, una materia. Suponete una materia, no sé, una materia cualquiera que tiene 8 horas semanales, y esa persona tiene que insertarse. Hay dos modelos en general. Uno, donde el estudiante se busca su propio destino, va buscando, golpeando puertas, a ver dónde se puede insertar, y hay otro modelo en donde la dirección de prácticas lo asigna a alguna de las instituciones que ha hecho un convenio. Pero las prácticas preprofesionales ad honorem, cuando se incorporan a la currícula, funcionan. Cuando no se incorporan, no funcionan, porque los estudiantes están apremiados por su trabajo, por su carrera, y las dejan, dado que no les paga a nadie, y entonces uno tiende a sacrificar
el hilo más delgado, digamos, la menor obligación, donde menos te aprieta el zapato, ¿no? Y eso es el voluntariado en todo sentido. Pero las prácticas preprofesionales obligatorias y curriculares se han extendido en toda América Latina, y creo que la Argentina, junto con muy pocos países, con Panamá, con Paraguay, son los países que no tienen, digamos, prácticas preprofesionales gratuitas y obligatorias en la currícula. Nosotros la estamos teniendo ahora en las últimas carreras privadas que se han ido abriendo en los últimos 15 años, han ido incorporando la práctica curricular. Las estatales estamos bastante lejos todavía. Creo que está San Juan, que las tiene, y muy poca otra universidad. Pero en el resto de América Latina las tienen todas. FUDEPA ha hecho muchos convenios con esos estudiantes y trabaja con ellos permanentemente. Y conocemos bastante bien el tema. Se podría aplicar acá perfectamente y sería una cosa muy útil para todas las instituciones. Otra de las cosas que me parece que está bueno es cómo, que ninguno de los dos respondió, es por qué no hay mercado laboral en el periodismo ni en la asesoría independiente. ¿Por qué no hay posibilidad de que 3 o 4 compañeros trabajen en la consultoría política? Me gustaría que volvamos a esas dos áreas de trabajo. Se habló mucho del área estatal, creo que ya lo explicamos, limitaciones, posibilidades, necesidades. ¿Qué pasa en el área privada del mercado laboral? Allí no pudimos aún profundizar. ¿Por qué no dedicamos los últimos 15 minutos a ese campo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no hay mercado laboral? O si lo hay, yo doy una experiencia para disparar el debate. Nosotros con Horacio Giaquinta también, mira Horacio, cuántas cosas hemos hecho juntos, ahora estoy pensando, tuvimos una propuesta en medios de comunicación que se llamó Cátedra al Aire, que eran 5 politólogos haciendo un programa semanal en Canal 12. Fueron cambiando esos politólogos, participaron muchos amigos, participó Edith Terencio un año, Gabriela Liendo, Silvana Castelnuovo, bueno, no me acuerdo quién más, pero varios politólogos participaron con nosotros en ese ciclo que duró 3 años, insisto, un programa semanal de 2 horas por 3 años, que yo no sé cómo lo logramos, lo pienso ahora y no lo podría hacer, porque la preproducción era muy desgastante, era muy demandante, lo resbaladizo de los invitados que el último minuto te dicen que no, que me viajo, que no puedo, que no llego, y qué haces en el programa, se prenden las cámaras y hay que generarlo. Bueno, esa fue una experiencia muy linda que hicieron politólogos en el marco de la ciencia política. No era una propuesta ni de partidaria, ni política, ni gremial, ni nada. Eran politólogos discutiendo qué le pasaba a la sociedad civil, poner el foco en las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones intermedias, movimientos sociales, trajimos varios autores de libros para presentar libros en el programa, y otras cosas. Durante 3 años, imagínense la cantidad de programas que hicimos. E invitamos a debates recuerdo una mesa muy bonita de todos los jóvenes de los partidos políticos discutiendo el futuro de la política en Chubut, que eran como 8 o 9 muchachos ahí de distintos partidos, por ejemplo, y así se hicieron muchos programas sobre la mujer, sobre género, sobre concejales, hemos invitado a un montón de concejales de todos los partidos. Esa fue una experiencia de ciencia política hecha en los medios. 3 años. Pero ad honorem, es decir, el medio ofrecía el espacio, pero no era un mercado laboral. Era una opción profesional ad honorem. ¿Te acordás, Horacio, que se nos decía, si ustedes quieren vender publicidad, salgan y vendan publicidad, y se hacen unos pesos? Pero nosotros no sabíamos salir a vender el programa, hacer publicidad, nadie tenía esa destreza, que es todo un arte en sí mismo, ir, tocar timbre, gestiones de todo tipo y color para tratar de hacerte el voucher de publicidad. Así que nadie lo hizo y durante 3 años nos cobramos un peso. Y ahí que vimos nosotros, que el programa era muy visto, era muy contactado, había muchas vistas en YouTube, el canal estaba feliz, pero no nos pagaban nada. Es decir, no, sí, te entiendo, todo muy lindo, pero no hay espacio acá para que yo les dé a ustedes un presupuesto. Otra experiencia que me pasó fue con el programa de Silvina, ¿cómo se llama la periodista? Silvina
una periodista muy importante que durante mucho tiempo fue periodista del gobierno. ¿Silvina Cabrera? Cabrera, con Silvina Cabrera, sí. Que me invitó a ser columnista de su programa de Relaciones Internacionales, cuando yo llegué acá. Y fui columnista durante varios meses, me sacaban 2 veces por semana, columnas de 10 minutos, 15 minutos, pero no me pagaban nada. Es decir, finalmente los medios no ofrecen un mercado laboral. Laboral es vivir, yo pagar mi alquiler para contratar mis 3 hijos, pagar la cuota de mi auto, e irme de vacaciones con lo que saco del programa. Eso es un mercado laboral. Un lugar en donde yo pueda desarrollar mi vida y sostener mis gastos a partir de mi trabajo profesional. Eso, ¿por qué no se da? Y lo segundo, la asesoría independiente. ¿Por qué no hay una consultora que haga encuestas regionales y se la contrate y viva de eso, y que está aquí a la vuelta y trabajan allí 3 politólogos? ¿Qué piensan? Bueno, voy yo, Juan, por ahí con una primera apreciación. Mirá, yo creo que el problema viene por un tema de la demanda y que vos tenés una oferta laboral muy amplia a nivel nacional y que obviamente si yo, digamos, fuera político acá y tuviera dinero para pagar, ya sea mío propio o del Estado, posiblemente no recurra a una cuestión local, porque la cuestión local acá está muy segmentada. O sea, a ver, estamos casi todos, digamos, cualquier programa que vos hagas, siempre está asociado a una, me parece a mí, ¿no? Una cuestión, a un trasfondo que tiene una cuestión política. Entonces yo preferiría irme a Buenos Aires y contratar a alguien que sea más independiente o que digamos, volcarlo no tanto en lo local, sino lo volcaría más, dado que hay una oferta a nivel nacional, en otro tipo de consultoría. Porque la consultoría acá me parece, ojo, lo veo así, capaz que estoy equivocado, en realidad está muy tabicada. O sea, cualquiera que vos diga, bueno, mira, che, a ver, voy acá, ¿quién es esta persona? Y mira, esta persona está ligada a esta trayectoria. Y vos ahí por ahí ya te van a decir, no quiero vincularme, absolutamente. Y vas a otro tipo de ofrecimiento, porque hay una gran cantidad de ofrecimientos en ese aspecto. O sea, vos lo que querés decir es que tenés miedo que la psicóloga del pueblo le cuente tu secreto en la cena del quincho. O sea, que todo... Mirá, no solamente miedo a eso. Contrataría psicóloga de Buenos Aires. Ese es el menor miedo que tengo, que cuente, ni me interesa. El tema es que si yo voy a poner dinero, voy a decir, che, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este? Y mira, bueno, entonces no lo quiero. Es tan sencillo como es. Un problema, creo que emotivo. ¿Vos decís que no hay porque tengo una y porque es muy fácil, tengo una gran oferta a nivel de, digamos, lo que la consultoría, yo tengo una gran oferta regional y nacional. No tengo 20 consultoras. Y posiblemente las consultoras que vos me decís acá, a mi entender, insisto, posiblemente estén formadas por personas que yo no coincido en la forma de pensar, en la forma que tienen de ver determinadas cuestiones, porque somos todos muy conocidos acá, no sé si me entendés. Vale decir, todas las personas que conviven, como es una, digamos, son ciudades muy chicas, personas muy conocidas, con muchas trayectorias, entonces la vinculación me parece no da el mercado para ese tipo de cuestiones que estás planteando. Ahora, capaz que más adelante, en unos años, las oportunidades son distintas. La consultoría se ve afectada como mercado laboral por lo pequeño del lugar y la contaminación de redes y de influencias entre los profesionales. Es red de influencias, sí. Yo creo que sí, yo creo que acá está hasta marcado. Pero eso no explicaría, sí. Estoy de acuerdo que hay algo de eso, pero eso no explicaría, después vamos a escucharlo a Juan, por qué no contratamos politólogos afines a tu propio partido, afines a tu propio espacio como consultor, porque ya los tenés pago, porque los ves más como un compañero que como un profesional, porque yo creo que la autoridad profesional, si es Cachito, que es mi asistente, ¿cómo lo voy a contratar? ¿A qué se debe? Hay un montón de politólogos oficialistas o radicales que podrían ser, digamos, un trabajo profesional al interior de esos espacios políticos. Pero eso estaría muy mal si hace eso. O sea, si yo estoy en una cuestión política y justamente contrato a un consultor que es de mi partido y todo, creo que me parece que no sería lo mejor. Yo diría, perdóname, diría, no, che, voy a tratar de contratar a alguien, digamos, que no sea de acá, por ahí capaz que con otro tipo de
digamos, de trayectoria. No sé si se entiende lo que quiero Sí, decir. te Acá está entendí. muy marcado todo. Acá, este es un espacio muy chico, considero yo, que todo lo que vos haces está muy, muy marcado. Entonces es muy difícil ese mercado que creo que estás pidiendo, me imagino que es lo que estás diciendo vos. Decir, bueno, voy a dar, incluso cátedra al aire. Cátedra al aire no, fue una, me parece una excelente experiencia, pero vos fíjate que si vos agarras el grupo de cátedra al aire, es un grupo, yo te diría, que está segmentado desde algunas cuestiones. A ver si soy claro. Y así encontrás una serie de grupos en la ciudad que están segmentados, que no es que eso sea malo, pero evidentemente yo creo que tiende más a la atomización que a la comunión, si se puede decir. Juan, Ahora, no quiero decir que esto sea, capaz que en otra oportunidad, ¿no? Se da distinto, pero me parece que está muy segmentado acá, está muy atomizado pero el trabajo. también hay un elemento, ya te doy la palabra, Juan, también hay un elemento de que todo lo que viene de Buenos Aires es mejor, que no sea solo la ciencia política, sea en la canción, sea en el teatro, todo lo de Buenos Aires es Bueno, mejor, ¿o no? y puede ser. En teatro pasa igual acá, ¿eh? Vos fijate qué pasa cuando viene una función al Teatro Español o al Verdi con respecto a los teatros más chicos de acá, también están segmentados. Es un buen caso también para estudiar. No voy a hablar más, perdón, gracias. Juan, ¿cómo ves el tema de la asesoría independiente? ¿Qué pasa con ese mercado? Mira, vos sabés que comparto plenamente lo que ha mencionado Horacio. Básicamente creo que hay una dificultad en un territorio chico, con poca población y con un esquema en donde de verdad todos nos conocemos entre nosotros, nosotras, y sobre todo en la comunidad de la ciencia política, donde es muy difícil escindir al politólogo persona adscrito a un partido político, a un sector político, o lo que fuera, con el politólogo profesional. Eso es muy difícil. Digamos, cada una de las personas que fueron nombrando, perdón, yo, digamos, rápidamente en el mapa mental, digamos, obviamente que la encasillaba, digamos, por decirlo de alguna forma, digamos, Claro. bruta, ¿no? En algún espacio político o en alguna línea interna política. Entonces creo que eso, lamentablemente, es un gran condicionante para el ejercicio de una profesión que se plantea como independiente. Bueno, digamos, es toda una discusión, ¿no? La independencia del periodismo, lo que fuera, pero necesariamente yo estoy seguro que si mañana escribiera una columna en el diario Chubut o Jornada sobre política, cualquier tema tratando, necesariamente lo encuadrarían dentro de mi rol como concejal, dentro de mi rol como persona que está inscrita en un espacio político, etcétera, etcétera. Es imposible que alguien lo escindiera. Imposible. Y lo mismo le ocurre, creo, a la mayoría de las personas que ejercen la profesión y, como bien marca el informe, además tienen alguna vinculación con la política. Digamos, aquí se da mucho la relación, digamos, politólogo, militante político. De hecho, si me preguntan a mí, yo me describo como un politólogo peronista, digamos, ¿no? Porque, digamos, ambas cosas son en mí inescindibles, ¿no? Obviamente que eso no implica que nuble mi juicio ni mucho por el estilo, pero son dos pertenencias, digamos, fuertes y conjuntas. Y creo que eso le pasa a todo el mundo, digamos. Y al que no le pasa, se lo asocia también. Entonces, en esa conjunción, ese matrimonio, están, creo, las dificultades para el ejercicio de la profesión en los medios periodísticos y en las consultorías. Lo mismo con las consultorías. Porque evidentemente, aun cuando está bien la pregunta, José María, de, che, bueno, pero si hay un candidato peronista, que llame a politólogos peronistas para poder hacerle la consultoría, la imagen, las encuestas, pero es difícil que eso también se encastre dentro de toda la heterogeneidad que tiene, digamos, los espacios políticos de la provincia de Chubut. Pertenece a otra rama, claro. Traigo un ejemplo para graficarlo. Le conté a José María, antes de iniciar el conversatorio, en el Consejo Deliberante de Trelew aprobamos la sesión pasada la ordenanza de ficha limpia para los candidatos a cargos electivos, cargos públicos de la Municipalidad de Trelew y candidatos a elecciones vecinales. Bárbaro. El primer proyecto de ordenanza lo presentó Juntos por el Cambio y el segundo lo presenté personalmente. En el debate de esos dos proyectos de ordenanza,
digamos, hubo instancias en las cuales era necesaria, según mi apreciación, y la expresé en la Comisión de Asuntos Legales, la voz de alguien calificado para poder, destrabar algunas cuestiones de debate interno que teníamos en la comisión, refería específicamente al derecho electoral. Entonces yo planteé, bueno, en esta instancia creo que deberíamos hacer la consulta a alguien más calificado que todos nosotros, ¿no? Y que venga de afuera del Consejo Deliberante para poder escuchar una segunda voz, sin que necesariamente eso responda a lo que cada uno cree e impulsa a nivel interno en el Consejo Deliberante. Perfecto. Sugería a una persona, a Edith Elsi. En ese momento Edith era precandidata a senadora, porque yo, digamos, tengo conocimiento de que Edith era una persona formada, que se especializó en materia de derecho electoral, fuera del país, con calificación, etcétera, etcétera. Bien. Dije, bueno, me parece que hay una persona a la cual podemos acudir, porque me consta que está calificada para poder darnos una opinión respecto a este tema en materia de derecho electoral. Bueno, hubo una oposición, digamos, del propio espacio para que eso sucediera. ¿Y por qué? Porque ahí, digamos, era básicamente candidata de una línea interna de X partidos políticos. Digamos, entonces, en este pequeño ejemplo, digamos, demuestro cómo una persona calificada en la ciencia política, formada posteriormente a la carrera, digamos, en universidades, digamos, del exterior, que podía darnos su opinión respecto a un tema en particular, técnico, de una ordenanza, digamos, fue evidentemente vetada por su pertenencia a un espacio político. Bueno, eso es lo que se traslada, creo, digamos, interpreto, a la explicación de por qué es difícil encastrar en los medios de comunicación, por qué es difícil encastrar en las consultorías locales, ¿no? En las cuestiones de pago chico, ¿no? Creo que ahí hay una explicación importante. Y la segunda es la que coincido también con José María, digamos. Hay en la cultura, no digo local, sino hasta diría nacional, una premisa de confianza en lo externo antes que lo interno. Digamos, por alguna razón que uno desconoce, se confía más en alguien que apenas sabe que Trelew existe digamos, dentro de la provincia de Chubut, y que, digamos, que viene y que da una receta empaquetada, ¿no? Y que ni siquiera sabe que tiene que venir a decir acá. Cuento otra especie chiquitita, que creo que lo ilustra. Hace ya varios años, ya prescribió, digamos. Me tocó tener una reunión con un consultor que venía en una campaña electoral. El consejo del consultor era que Trelew tenía que decir que había muerto el parque industrial municipal, que era algo del pasado, que eso no es, que había que enterrarlo. Digamos, está bien, digamos, pero que alguien, digamos, cómo uno se planta, digamos, con esa discusión, con ese mensaje, digamos, pues evidentemente seguramente el consultor veía, digamos, analizaba, digamos, la curva de empleos en el parque industrial, analizaba la política nacional, digamos, de apertura de importaciones, analizaba cómo era la competitividad del producto local con el producto chino, etcétera, etcétera. Digamos, posiblemente hubiera en todo eso razones para poder dar ese argumento. Pero era una locura, digamos. Era una locura en términos de consultoría, digamos, venir a plantear eso sin saber el sentir, el corazón, digamos, trelewense, en el sentido de su arraigo en el parque industrial, con las dificultades que tiene, etcétera, pero, digamos, al momento de plantear un mensaje. Digamos, yo en ese momento empecé a sentir esto de que, la confianza en lo externo por lo interno es una locura en ese sentido. Es una locura, pero hay, la verdad es que hay muchas veces una confianza en lo externo por alguna razón, ¿no? Mágica, por encima de lo interno. Pero bueno, insisto que también influye mucho esto de que lo interno generalmente está asociado a un espacio, a una idea, y es muy difícil separar esas cuestiones entre lo profesional y lo político. Es muy difícil en comunidades chicas, es muy difícil. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Posible? Creo que ahí puede ser algo la carrera. La carrera de ciencia política puede hacer algo ahí a nivel local. Porque tal vez si uno institucionalizara estas cuestiones, ¿no? Si no fuera José María Ramón, el que hiciera, digamos, la consultora José María Ramón, la consultora Gia Quinta, la consultora Aguilar, la que hiciera estos trabajos,
si tal vez fuera la carrera la que hiciera estas cuestiones, digamos, posiblemente la sacaría de las cuitas, digamos, personales, políticas o lo que fuera. Por lo cual, tal vez ahí haya algún nicho a explorar desde la carrera de ciencia política o desde los ámbitos colegiados, si en algún momento se dan, para poder institucionalizar estas cuestiones y sacarla de los personalismos. Pero bueno, creo que hoy es difícil. Muy bien, quedan planteadas algunas cosas. Vamos cerrando, compañeros. Estoy agradecido de haber participado. Espero que este video les sirva a los muchachos, que va dirigido a ellos, a los jóvenes que nos van a ver. Gracias, Horacio. Nos seguimos compartiendo la vida y el futuro. Juan, gracias por todo. Pronto te voy a ir a ver, a llevarte algunas cosas lindas, unos informes que hemos hecho sobre el Consejo Deliberante de Trelew, para aportarlo como trabajo de la Fundación. Gracias, Juan, por tu generosidad, como siempre, y nos estamos hablando, nos estamos encontrando, amigos. Chau, que la pasen bien. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.